habría que reflexionar un poco acerca de cuál es el procedimiento, cuál es el proceso por el cual uno puede arribar a una obra propia. En general hay una forma tradicional de encarar la formación, que es a través de distintas disciplinas encadenadas en un programa educativo. Esto generalmente las academias, las universidades y demás lo tienen desarrollado. En mi caso, he preferido el método todavía más antiguo, que es aquel que yo imaginaba en mi juventud, de el aprendiz. El aprendiz que nunca termina de aprender. Y ese aprendiz tenía la suerte de trabajar al lado de un artista, seguirlo en todos sus movimientos y en todos sus pasos, en todos sus problemas. Pero era un solo artista. Y ese artista acompañaba en el desarrollo a este joven que quería conocer los rudimentos del arte. Primero son los rudimentos, luego son las herramientas, finalmente uno termina comprendiendo que son las armas. Es una vía de mucha soledad, de mucha solidaridad también, porque no hay compañeros de estudio, ni hay infinidad de profesores que pasan hora tras hora con su materia y mostrándonos de la importancia que esa materia tiene. Lo intenté durante una época de mi juventud, me di cuenta que ese camino me conducía a un solo lugar, que era el de ser profesor de arte y reproducir aquellas cosas que yo justamente repudiaba. Por lo tanto, opté por ese otro camino que es más difícil, que es más largo, que es más solitario, pero que a la larga me ha permitido desarrollar una obra conforme a mi deseo. Esto es lo que quiero transmitirte en este momento, que hay otra alternativa, pero que requiere, sí, de una fuerza muy grande de tu lado. Necesita de un fortalecimiento cada vez mayor del universo simbólico. La lectura te ayudará todo el tiempo en la traducción de aquel impacto que la literatura te puede dar a través de una novela o de una poesía o de lo que sea, a traducirlo a un lenguaje plástico y sobre todo a un lenguaje propio. Entonces, a medida que se necesiten recursos técnicos que hagan que la imagen que quiero desarrollar lo necesite, lo voy a ir incorporando. Pero no antes. De nada me sirve saber hacer una cabeza, saber hacer una mano, poder plantear un paisaje urbano, si eso no es lo que necesito. Lo que estoy necesitando es ver qué pasa con mi rastro, qué pasa con mi pincelada, qué pasa con la mancha. Y de eso se tratará nuestros encuentros de aquí en más. El pintor George Braque decía que el arte no evoluciona, sino que marcha. Y para demostrar esto, te invito a hacer un viaje de 20.000 años. Un viaje a un lugar donde hay un artista produciendo una obra en un contexto muy diferente al nuestro. Y esa obra que produce ese artista, por alguna causa, por alguna cuestión, queda olvidada, se pierde, queda enterrada entre los objetos de una cultura que desaparece. Los antropólogos del siglo XX, por ejemplo, descubren en sus
en sus investigaciones y rescatan esta obra, la extraen, la limpian, la estudian, la miden, la ubican en un contexto político, social, histórico y finalmente esa obra queda en un depósito. Más tarde, por alguna causa que no conocemos muy bien, esa obra se expone al gran público. Se la coloca en un lugar de privilegio, se la ilumina de una determinada manera y se la expone y la gente desfila admirando esta obra y esa obra vuelve a tener vida. Sin embargo, por más que pasen miles de personas delante de ella, solamente algunas conectan con el sentido profundo que el artista quiso imprimir en esa materia, en ese objeto. En el momento en que un ser humano conecta indefectiblemente con esa obra, está conectando directamente con el artista. No sabemos quién es anónimo, desapareció hace 20 siglos. Sin embargo, su obra es la que dialoga con este observador. Y la mirada de este observador también es la que produce el arte. Entonces, no podemos hablar de una evolución. Nadie puede decir que hay una evolución artística de eso, porque la forma de conectar es la misma siempre. Siempre el hombre conecta con lo esencial de las cosas. Cuando hablamos de lo esencial, estamos hablando, y ya metiéndonos en el tema estrictamente plástico, estamos hablando de limpiar todos los elementos que pueden obstaculizar la expresión directa sobre quien está observando la obra. Y en eso reside la creación. Obviamente existen a lo largo de la historia formas que los artistas han incorporado al lenguaje plástico y que lo han hecho más rico. Entonces, los artistas de esta época obviamente tienen estímulos visuales muy diferentes a los que se tenían en otras épocas. Basta pensar que hoy un día común de una persona común es prácticamente 2 o 3 horas diarias de medios electrónicos, de teléfonos celulares, de televisores, de pantallas, que esto era impensable hace 40 años. Sin embargo, hay determinadas formas plásticas que aún hoy no han logrado igualar la creatividad de los, por ejemplo, artistas de la vanguardia del siglo XX. Pensemos en la Bauhaus, pensemos en el mismo cubismo de Picasso, las experiencias de los expresionistas, las experiencias de los expresionistas abstractos, pensemos en Pollock. Todas esas experiencias han enriquecido a tal punto que hoy nos encontramos frente a un plano, digamos. Ahora estamos viendo todo esto proyectado, todas aquellas, y compitiendo entre sí. Siempre pienso el arte contemporáneo, el arte actual, nuestra época, la pienso como un barco, como un transatlántico que ha atravesado la historia y ha acumulado a lo largo de esa historia en distintos sectores del barco
obras de todos los tiempos. Entonces ahí tenemos la obra de los griegos, la obra de los egipcios, la obra de los sumerios, la obra de los mayas, la obra del Renacimiento. Imaginemos un barco que va navegando por un mar y a medida que va pasando por distintos puertos, que serían los puertos de las distintas épocas, va incorporando nuevas obras. Finalmente, ese barco pesado, cargado, con la historia del arte de la humanidad, encalla en alguna costa, en algún arenal, encalla ese barco. Y la inercia de ese peso lleva todos los productos, toda la materia, todo lo que se ha ido cargando, lo lleva violentamente hacia adelante y se confunde una con otra y se rompen algunas y otras sobreviven. Entonces allí vemos un brazo de una escultura griega, con una cabeza de Picasso, con un resto de un cuadro del Greco, luego con algunas, bueno, pongamos lo que imaginemos en esa proa majestuosa donde se ha acumulado todos esos restos. Y el artista contemporáneo, ante ese espectáculo, construye su obra con fragmentos de lo que va encontrando. Entonces, por un lado tenemos restos de dibujos de Escher con alguna mujer de Egon Schiele o alguna manzana de Cézanne, alguna pincelada de Van Gogh, algún sueño de Dalí, algún rastro de Antoni Tàpies. Y todo eso es lo que un artista hoy tiene a su disposición para encarar su obra. Todo ese referente es lo que tiene. Entonces, de lo que se trata en todo caso es de ir limpiando nuestra propia imagen para ver qué nuevo signo podemos agregar en el lenguaje plástico. Tal vez de eso se trate la tarea del artista de la actualidad.